bienvenidos al ring del ya una vez más. Javier, yo creo que ha sido una semana triste. Yo estoy sinceramente muy disgustado. Cuéntame, ¿cuál es el motivo? Pues el motivo es en general todo. La imagen que estamos dando de descontrol. Un gobierno que nos dice que los protocolos de seguridad funcionan y ahora estamos cambiando los protocolos de seguridad en los hospitales. Una enfermera, la pobre, que se le da un cursillo de media hora cuando en Estados Unidos son cursos de 100 horas. Aquí un cursillo de media hora. Un consejero de sanidad que se atreve a decir que cualquiera sabe quitarse y ponerse un traje cuando se está uno jugando la vida. Y eso que al consejero de sanidad le pone muy bien, pues el hecho de que es médico, con lo cual esto demuestra que no hace falta ser de esa profesión para ocupar la cartera de sanidad, ¿no? Si yo me sé poner un traje y quitármelo, pero si voy a atender a un paciente de ébola, no lo sé hacer. Bueno, en Estados Por Unidos... lo tanto, en Estados Unidos son 100 horas de preparación. Son 100 horas y también hay un enfermero que se ha contagiado. Pero eso ha sido un accidente, Javier. Pero es que aquí nos engañaron con el protocolo. Ahora estamos cambiando los protocolos. Y luego tenemos lo de las tarjetas. Y seguimos siendo el país con mayor número de parados de Europa. Y el país con mayor número de accidentes de tráfico. Y el país con mayor número de fallecidos en accidentes de aviación en los últimos 40 años. Y el país que yo estoy harto ya. Y aquí el sistema tiene que estar fallando. Porque si no, no se explica, Javier. La verdad es que con todo lo que has puesto sobre la mesa no sé por dónde empezar, porque lo has puesto todo tan complicado que... Por eso te he dicho, no sé que si... pasa una semana dura. Bueno, luego hubo la ridiculez, digo ridiculez, entiéndase, las manifestaciones a favor del perro Excalibur, que Dios lo tenga en su gloria, si me permitís la chanza, pero con la de miles de personas que están muriendo en África, por ejemplo, y no he visto a nadie manifestándose, ha parecido como un poco exagerado, ¿no? Hemos perdido un poquito los papeles también hasta con este tema. Es la España. Pero te voy a decir, Excalibur. uno de los problemas, entre otras cosas, al final le van a echar la culpa a los pobres sacerdotes que hizo bien el gobierno español trayéndolos a España. Quizás lo que se tenía que haber hecho es un hospital de campaña, pero como da mucho miedo... Como en Alemania, hospitales a 40 kilómetros de núcleo urbano, hay muchas cosas que hacer, pero aquí nos engañaron. Tú has dicho la clave, Excalibur, es la España de Excalibur. Nos acompaña. Yo ahí... Bueno, ahora... Nos acompaña el amante de los perros, Vaya por delante, hermano que yo soy perro, amante de los perros. Vamos a hermano lobo. preguntarle si estuvo la manifestación a favor de la vida de Excalibur. Don Telmo No Aldán. estuvo. ¿Qué tal? Nos acompaña Almudena Negro. No estuvo, porque ahí estuvieron los de Pacma y Podemos, y no veo yo a Telmo muy por la labor, ¿eh? No, pero eso que ha... No sé, o sea, pero bueno. Si quieres te digo lo que pienso. Ahora después. venimos. Luego Almudena Negro. discutimos. Muy buenas. La España de Excalibur también. Deprimente. Quiero vuestra opinión. Nos acompaña por primera vez en este programa don Santiago Abascal. Santiago, bienvenido, presidente de Vox, recientemente elegido presidente de Vox. Ahora hablaremos también de eso, pero quiero una primera opinión de todos vosotros. ¿Qué es para vosotros, qué significa este término, la España de Excalibur? Almudena. Bueno, pues una sociedad absolutamente infantilizada. ¿Necesitas? Uy, me das los guantes. No, no creo que tenga que atizar a nadie hoy, pero vamos. Telmo. Está clarísimo. A Telmo seguro. Y te anticipo. Manos Tengo blancas perro no y adoro ofenden. a mis perros. El problema es que vivimos en una sociedad tan absolutamente infantilizada, tan absolutamente relativizada, donde hay que explicar que un perro y una persona no son lo mismo. ¿Cuántos perros han muerto sacrificados por haber sido abandonados todos esos días que se estaban manifestando por Excalibur? Excalibur no era más que una excusa para una campaña contra el 15.000 Partido perros al año Popular, se ejecutan además organizada en perfectamente las por Pacma y por Podemos, y en Alcorcón por Izquierda Unida, también que se había unido. La verdad es que es penoso que tengamos una crisis como el ébola y que hagamos titulares a nivel mundial por si sacrificamos o no a un perro. Eso es marca España. Pero, Y yo estoy yo como creo que no hay él. que sacar Yo las estoy cosas de quicio. absolutamente Y os deprimida comprendo con vuestro- la vamos a España ver. de Excalibur. A ver, yo creo que no estamos en la España de Excalibur, que por cierto es un nombre muy bonito, pero hay dos cosas que son de cajón. Yo creo que no hay que ser... Cuando se politiza todo es cuando ya se empieza a no saber nada. Entonces, claro, si es que unos han dicho que vienen porque apoyan a Excalibur, bueno, no. Entonces, vamos a ver, lo que es normal y humano es primero la vida humana, eso por supuesto. Hay un tema, no era primero hay un tema de presupuesto, ¿eh? desconocimiento absoluto. Tenemos un problema, cuando tú decías muchos problemas de Occidente, yo no te hablo de España, de Occidente, es que nos creemos muy guays porque tenemos un iPhone, porque vamos a una gasolinera, porque ponemos y nos creemos mejores que los demás. Y nos aldeanizamos en el peor sentido. Yo soy de aldea, yo soy de pueblo, yo soy de campo, me encanta. Pero esos de campo viajan, ven realidades diferentes. Pero aldeanizarse en el peor de los sentidos, de creernos el ombligo del mundo y jamás salir a ver lo que hay por ahí.
estos misioneros tenemos la suerte, yo lo he repetido siempre, España, ¿por qué es uno de los países en Europa más afectados? Porque somos una potencia mundial, mucho más que un año que hemos ganado un mundial. Cada año, hace siglos, estamos ganando la batalla al desamparo, a la gente sin recursos. ¿Por qué? Porque somos una potencia mundial en misioneros, en gente que va a ayudar, en cooperantes. Y eso lo hemos visto, hemos tenido la suerte de ir y verlo sobre el terreno. Tú has conocido muchos misioneros españoles. Cientos, y he tenido esa gran suerte en mi vida. Y hemos ido y hemos visto cómo trabajan, hemos visto la desdramatización, que aquí de repente hay un caso de ébola que es horrible, que es dramático, que queremos que se recupere esta héroe. Porque mira, una cosa muy bonita que dijeron el otro día los americanos, lo primero que dijeron son héroes todos los que tratan al ébola voluntariamente, porque son voluntarios que van a tratarlo, eso es lo primero. Aparte de fallos humanos que todos los tenemos. Pero si tú en África vieses morirse todos los años a millones de personas de malaria como mueren. El ébola es muy dañino, pero tiene una ventaja dentro del desastre, que como es tan mortífero, acaba enseguida con la pandemia. Y ahora está viendo, pues, por los temas de comunicación, que en África se está desarrollando muchísimo más a prisa, los que vamos allá lo vemos, y entonces, bueno, pues las personas infectadas viajan más, entonces tienen más propagación. Yo creo que sabiendo las cosas, mirar, tenemos desde aquí le saludo de San Sebastián, Gonzalo, que él es periodista, ha venido con nosotros este año y se ha ido a Liberia a ver en la fuente del ébola, ya está con misioneros y lo está viendo. Entonces, cuando te acercas a la realidad de allá es cuando podemos empezar a juzgar. Lo que estabas diciendo ahora, Excalibur, no hay dicen, porque no está, por lo menos ante la opinión pública, sabido que los animales lo pueden transmitir y se pueden contagiar. Una cosa científica hubiese sido coger a ese perro, aislarlo de una manera, vamos a ver, el ejército tiene una unidad de guerra bacteriológica totalmente entrenada y preparada. Aquí, como somos todos muy no sé, pues no se ha encargado el ejército como debería haberlo hecho, a mi modo de entender. Y no llevarlo a un hospital preparadísimo, como son dos sitios de referencia. Un segundo, Telmo, ¿sabes qué pasa? Que esto es un poquito como cuando pasó lo del Prestige, es decir, estaba mejor el barco cerca, lejos, en medio. Es que es muy difícil de valorar y, si lo de yo lo hubiera hecho. Esto es investigación. Es muy complicado en este tema. No quiero que... Habéis ido a hablar del tema de los misioneros, coincidimos todos con Telmo, pero yo voy a otro concepto, Santiago, la España de Excalibur, es decir, una gente que se manifiesta, que ha habido heridos, que han pegado a la policía por un perro. Es que la España no sé si me sé explicar. La España de Excalibur no es España, es la España que los medios de comunicación están transmitiendo. Y yo creo que tenemos que saber distinguir. No vivimos en una España negra, en la que todo esté mal. No podemos creernos esa imagen pesimista de nosotros mismos y negativa que permanentemente dibujamos. También existe esa España a la que se refería Telmo. A mí me ha alegrado mucho escucharle, porque es verdad, España es una potencia en solidaridad, incluso los españoles estamos a la cabeza del mundo en donaciones de sangre. Es decir, España tiene muchas cosas positivas. Es verdad que tenemos unos gobernantes que están haciendo las cosas muy mal. Y es verdad que percibimos con escándalo cómo esas personas, cómo esas mismas personas que llevan hasta el extremo la solidaridad con un animal, evidentemente una sociedad decente también es una sociedad que trata bien a los animales, pero cómo esas mismas personas, que en muchos casos están solidarizándose con un animal, no tienen la más mínima empatía con el sufrimiento humano, con la vida humana desde su concepción, cómo te pueden justificar sin pestañear minutos después de defender la vida de un animal que se puede matar a un ser humano en el vientre materno, a un ser indefenso. Y yo creo que ese es el contraste. Vivimos en una sociedad que, en parte, no totalmente, ni mucho menos, que en parte está desmoralizada. Y yo creo que de esa sociedad nacen estos políticos y nacen estos medios de comunicación que transmiten solo unas cosas. No pensemos que la España de Excalibur es toda España. Yo creo que hay muchos ciudadanos que, por suerte, se escandalizan con esas posiciones extremas. Y se escandalizan porque yo creo que el gobierno ha podido hacerlo mal con la crisis del ébola. Y lo digo en representación de toda fuerza política, pero nosotros no vamos a hacer carroñerismo político con el ébola. Es más, estamos convencidos de que hay una izquierda que deseaba que se sacrificase el perro, que deseaba que la enfermera terminase mal, que desea que se hunda un barco como el Prestige. Hay una izquierda carente de todo patriotismo, de todo anhelo por el bien común y que está deseando que el gobierno falle, que el gobierno fracase. Nosotros, que deseamos ganar al gobierno electoralmente, no estamos deseando que el gobierno fracase. Javier. Bueno, yo, al hilo de lo que comentábamos, cuando me refiero a lo ridículo, no es por la vida del perro Excalibur, que ha sido una tragedia, o he sido un amante de los animales, ¿no? En concreto de los perros. Me refiero a esas patochadas de esa chusma
solicitando que no se ejecute al perro, cuando jamás los he visto en manifestaciones en contra del aborto, por ejemplo. O lo que tú decías, el otro día un misionero en un medio de comunicación comentaba que estábamos exagerando con lo del perro, cuando a él el otro día en sus brazos se le murió una niña de 7 años y que nadie se movilizaba por eso. Ese es lo que digo, ese contraste, no tanto por la ejecución del perro, que yo hubiese hecho lo que tú dices, lo hubiese analizado, lo hubiese aislado, sino por la gente que sale ahí, ¿no? A pegar a la policía y a protestar. Pero es que Yo creo estáis- que es el... Que es el mal, uno de los males, que tendrá cosas buenas, pero uno de los males de democratizar excesivamente todo, Claro. es que todo el mundo tenemos opinión sobre todo. Y no, señor, un médico que lleva muchísimos años estudiando sobre el terreno, estudiando en un estudio, o sea, que sabe, yo no le puedo decir lo que tiene que hacer o no, pero sí es verdad que tú no te puedes guiar por lo que opine o quieran hacer que opine la opinión pública en ese momento, porque es una Y locura. ahora hay otro problema, Almudena, que sí que me gustaría preguntaros. Aquí hay un problema de fondo muy serio, y que es que hay 17 sistemas autonómicos, 17 sistemas sanitarios y 17 ministros de sanidad. Eso se ha visto ahora. Yo Nadie ha creo que pedido una Que ha habido que decisión crear del una consejero. comisión para coordinar Este es uno de los el problemas del ministerio. sistema Es de más, eso. Cataluña ha creado su propia comisión de expertos en el tema este del ébola, En porque Cataluña aquí muy cada pocas uno personas va por regionales, libre. Nadie ha pedido responsabilidades Pero yo a creo nadie. que antes de los 17 sistemas sanitarios tenemos otro problema de fondo y es la burocratización de la sociedad, el sistema estatista que hemos tenido, que ha llevado a la infantilización de la sociedad. Excalibur sí es paradigmático de una sociedad que se ha creído Walt Disney. Es la Eso sociedad tampoco de está Walt- mal. Yo es creo una que- sociedad absolutamente infantil, sí, porque al final lo que hace es relativizarlo todo. Es una sociedad materialista tener- donde se han abandonado, la dignidad humana ya no existe, porque el ser humano es el que tiene dignidad, no lo tiene el animal. Sí, pero ¿verdad? tampoco Hay el una ser humano, por diferencia tener entre el dignidad, ser tiene humano derecho- y el animal. Sí. Y todo esto es lo que estamos perdiendo a consecuencia del estatismo y vivir en una sociedad nihilista, relativista, donde al final yo creo que estamos discutiendo sobre si salían, vamos a ver, salían por una campaña política y porque desgraciadamente en España, y da igual si miramos a derecha o izquierda, se ha producido una absoluta infantilización de la sociedad hasta el punto que tenemos unos políticos absolutamente infantiles a imagen y semejanza de la propia sociedad. Y yo creo que ese problema es de fondo y es del fondo que luego causa que tengamos 17 sistemas sanitarios, 17... De fondo lo que tenemos es eso, la burocratización. y el Sinceramente estatismo. pensáis que, y no es por hacer escar, mucho menos, pero pensáis sinceramente que la ministra de Sanidad, en fin, de un país de primer nivel como España, da la talla? Es decir, estamos hablando de una ministra que ya tuvo en su día unos problemas cuando decía que no veía unos cochazos de 100.000 euros en el jardín de su casa. Es decir, ¿creéis que da la talla, sinceramente, esta ministra de Sanidad? Pregunto. Santiago. Pues no, sin ninguna duda. Yo no tengo claro que la ministra tenga que dimitir por este asunto. Lo que tengo claro es que esta señora no tenía que haber sido nunca ministra. Esa Ese es es el la- tema. Yo recuerdo que uno de sus primeros mensajes, no hace mucho, bueno, hace unos meses, era el de que se iba a vigilar el cumplimiento de las tareas del hogar de una manera igualitaria entre niños y niñas por parte del Estado. Es decir, una señora que no sabe que hay un coche de Un Jaguar. alta gama en su casa y va a venir a vigilar a nuestros hijos y nuestras hijas en nuestra casa. Es decir, con ese estado intervencionista, sí, es intolerable. Yo creo que no tiene la categoría para ser ministra. Y no lo digo específicamente por la crisis del ébola, porque nosotros no nos apuntamos a este carro del despropósito y del carroñerismo político, insisto. Yo escribí hace relativamente poco un artículo donde decía que esto del ébola no es la causa para que esta ministra dimita. Ella no es la culpable de que haya habido un accidente humano o un error humano. Ella no es la culpable. Ni siquiera es la culpable de los protocolos en una enfermedad que en España no se conoce. Es decir, no saquemos, a lo mejor que dimita antes el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid o el de Cataluña o Pero, el que Javier, sea. un ministro de Sanidad Lo no tendría que ser médico. pero- Pregunto. No, lo sé, no, lo sé, es pregunto. médico, es médico de la Comunidad de Madrid y lo único que ha abierto la boca es para meter la pata. Es decir, Bueno, yo creo que para ojalá que haya y habido un militar un- debe ser el encargado de ministro de Defensa, eso sería lo ideal, pero gente preparada, hay médicos que son unos tuercebotas también. Es decir, si todo esto... Pero no creo que los políticos tienen que ser políticos. Y me parece que el ministro de Industria no tiene que ser un ingeniero, que el ministro de Sanidad no tiene que ser un médico, ni el ministro de Defensa necesariamente un militar. Pero tiene que saber rodearse de los mejores. Pero yo creo que la política son unos planteamientos básicos, unos principios, y a través de esos principios tienes que tener la mejor asistencia técnica y profesional. Pero no creo que podamos caer en
en ese elitismo de alguna manera, porque al final estamos cuestionando la misma democracia. Y es verdad que ¿No creéis una cosa que es muy difícil? Que todo el mundo opina igual, No es por- independientemente no es- de su información, pero Telmo, Pero no es por hacer de no abogado. se puede hacer otra Yo no cosa. soy político. Tú, por ejemplo, eres político y sabes cómo se mueve, o sea, o cómo se tiene uno que mover en ese ámbito. Pero si ha sido candidato en las últimas elecciones. Bueno, sí, porque me parecía una cosa chulísima, como era Impulso Social, un movimiento católico que defendía unos valores que yo creo Es como si- que son informadores. ¿Ves? Pero todo esto, ¿por qué radica? ¿Por qué estamos hablando de problemas que pueden ser domésticos, por decirlo de alguna manera, que pueden ser técnicos? Pues ¿por qué? Porque hay una especie de locura. Primero en la educación, que durante más de 40 años en este país, lo que decías tú es infantilismo, bueno, yo creo que amar a los animales no es ser infantil, es No, tener un buen pero sentimiento. poner Otra a cosa los es que luego tú animales pongas... a igualarlos a las es lógico, personas, eso sí. estamos de acuerdo, eso es que no hay que No, pero discutirlo. además la dignidad de la persona está en respetar también a los animales. Por supuesto. O sea, la dignidad que la da el amaros unos a los otros, entre Pero los seres humanos, animales no y son respetar a sujeto los de animales. derecho. El Oye, derecho si Bueno, no todo, porque son- yo soy muy taurino, ¿eh? Pero no tiene nada que ver. Oye, pero no tiene nada que ver. Oye, pues yo también soy taurina. Si me dan a elegir, yo prefiero ser toro que carne de matadero. Vamos, es que eso es así. No confundamos, Pero bueno, son cosas diferentes. Que defiendo la fiesta nacional. Hoy estamos que no le No, dejamos argumentar. no, pero sí, a mí lo único que digo, vamos a ver, si tú tienes un... O sea, es que claro, los políticos son parte de nuestra sociedad, los políticos han ido a los mismos colegios que han ido la mayoría de los que estamos aquí. Entonces, al final, si tú haces una educación que es un... No te digo un asco, porque yo creo que hay muy buenos profesionales dentro de la educación y lo seguirá viendo, pero si tú haces unos programas totalmente ridículos, alienando a la gente, idiotizándolas, que así sí se les idiotiza, luego tú no puedes pretender que una ministra por generación espontánea sea diferente. ¿Qué pasa? Que luego también, en el mundo político, tienes un asesor todos los días que te está diciendo qué tienes que decir y qué no. Pero peor que en la época más dictatorial que os podéis imaginar. ¿Por qué? Porque si dices una cosa, ya las pifias, y no puede ser un tío normal que diga lo que opina, Pero eso sabes o que por qué se deje sucede. asesorar por el que sabe. Y entonces, como todo es teatro, pues al final todo es una locura. Es que Pero eso somos reyes. sucede porque no hay nivel en la clase política y como los políticos, por no saber, no saben de política, porque lo que no hay en España es precisamente política. Volviendo al ejemplo de Ana Mato, yo coincido con todos vosotros, tenía que haber dimitido hace tiempo. Yo creo que tampoco. Yo escribí hace un año un artículo en Gaceta que tenía que haber dimitido en el momento que regularizó la homeopatía, que es agua con azúcar. No sé a qué espera la ministra de Sanidad para regularizar el vudú o la pata de conejo o las estampitas de la Virgen, cosas por el ¿sabes por qué estilo. es eso? Y ese es un motivo de dimisión. Otro lo ha apuntado Santiago, los líos que está montando en el tema de la igualdad, no por la crisis del ébola. Pero yo creo que un mejor ejemplo es Javier Rodríguez. Javier Rodríguez, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, es un magnífico médico y un magnífico gestor. Y un pésimo político. Y es que en España estamos confundiendo continuamente política con tecnocracia. De hecho, tenemos el gobierno más tecnocrático yo creo, de los últimos lustros. Soraya y su banda de abogados del Estado. ¿Y qué estamos? En un desastre absoluto. El problema de España es que no hay política y la infantilización de la sociedad va mucho más allá de la educación. Es la propia Mira. burocratización, consecuencia del sistema socialdemócrata, el que lo ha infantilizado absolutamente todo. Un impasse, y le doy, Santiago quería comentarlo. Dos cosas. Los ministerios ya no tienen materia sobre la que legislar, porque están las competencias en la mayoría de ellas cedidas. Entonces, acaban inventándose, perdona la expresión, pajas mentales, como es la homeopatía. ¿Por qué? Porque es que entonces no pintan nada, porque no tienen nada que legislar. Pero eso es que están dando las comunidades autónomas, las competencias. Ese es uno de los problemas. Segundo problema, somos rehenes de lo políticamente correcto. Y lo malo es que lo políticamente correcto lo suele marcar la izquierda. Y los demás entramos a ese juego. El centro reformista, digo porque de hecho actualmente no está representada en el Parlamento, ojalá cuanto antes esté representada. Entonces, somos rehenes de eso políticamente correcto, que es lo que nos marca la socialdemocracia o la propia izquierda. Santiago, cambiamos de tema. Venga. Bueno, me dejas... Sí, por eso. Pensaba que me obligabas a mí a cambiar de tema. Tu opinión, porque ha habido unas tarjetas por ahí que quería yo hablar de unas Bueno, tarjetas. sobre eso me eso encanta. tengo algo que decir porque nosotros vamos a poner una querella contra los Vamos allá. responsables de ese asunto. Pero vuelvo sobre la cuestión de los políticos y la sociedad. Es verdad, como decía Telmo, los políticos nacen de esta sociedad. Es decir, hay una responsabilidad. Es decir, la gente que ha elegido a este gobierno va a volver a elegir a este gobierno porque entonces tendrá una responsabilidad. Claro, pero los políticos luego se comportan de una determinada manera, muchas veces sin ejemplaridad, y eso afecta también a la sociedad. Es decir, vivimos en un bucle. Una sociedad que el otro día, cuando vi que eran preguntados por el uso de las tarjetas, todos se escandalizaban, pero inmediatamente les preguntaban si ellos harían lo mismo y mucha gente decía que sí. Lo pude ver ayer en un programa de televisión en el que me entrevistaron y decían eso. Claro,
Entonces tenemos un problema social, no solo un problema político. Y la otra cuestión es la infantilización de la sociedad, que no tiene que ver con el asunto del perro Excalibur. Es mucho más amplia y no es solo achacable a la educación reglada, también a la educación que damos a nuestros hijos. Estamos construyendo una sociedad en la que estamos haciendo ciudadanos débiles e infantilizados. ¿Por qué? Porque a los niños se les aleja de la idea de la muerte. No se les lleva a los funerales, se les aleja de la idea del dolor y la de enfermedad, no se les lleva a ver a los enfermos para que no vean a personas en determinado estado, se les aleja de los sitios donde están las personas mayores, que pueden a veces pues, impresionar a los niños por el estado de postración en el que se encuentran, se les aleja de la idea de la derrota. Vienen del colegio, mis hijos por ejemplo, aunque queden los últimos, vienen con medalla. Está bien, uno tiene que saber, y se les aleja de la idea del fracaso. ¿Me porque permites se les decir pasa de algo a curso, los niños que a pesar nos de todo, están a pesar viendo? de que entonces, hay que enseñar a nuestros hijos que la vida tiene enfermedad, que tiene muerte, que tiene fracaso, que tiene derrota, y precisamente por todo eso merece la pena la salud, merece la pena la victoria, merece la pena el triunfo, el éxito, si no, no tendría sentido, no todo es igual. Y eso no significa que debamos vivir en una sociedad competitiva, pero debemos explicar que no vivimos en un mundo de color de rosa y tenemos que saber transmitirlo desde la base. No sabes Como qué de era que acuerdo se hacer estoy. algo Además, y yo cambiamos creo de que tema. la eutanasia tiene mucho que ver con todo lo que ha dicho Santiago, porque en una sociedad, en este paraíso que nos venden, la efebocracia que nos venden, donde todo lo que se lleva es joven, la vejez, el dolor, están de más. Súmalo ahora a la curva demográfica negativa y al estado del bienestar que está implosionando, y la única solución que se les ocurre es, por supuesto, la eutanasia, siempre que no sea canina. Cosa que hay que aclarar. Pero dejadme decir una cosa, queridos niños, eso de que hay que participar y lo importante no es ganar, mirar la cara de tonto que se le queda al que pierde. ¿Vale? Bueno, pero no seas así, tampoco pasa absolutamente Que nada. cambiamos de tema, Pero vámonos. solo déjame decirte Venga, una cosa. Telmo. Hay una carta preciosa del obispo de Alcalá de Henares que resume todo esto que estamos hablando. Por decirlo de una manera prosaica, se deja de creer en Dios y se empieza a creer en idioteces. Entonces, al final, si una sociedad no tiene unos valores firmes, que no quiere decir que los católicos nos creamos los mejores, ni muchísimo menos, pero sabes a qué aferrarte en la vida. Cuando va mal, cuando las cosas no van como quieres, cuando la muerte es parte esencial de la vida y no tienes una trascendencia y un poco espiritualidad, porque es así, fallan las cosas. Y entonces tienes que buscar idolillos de barro para agarrarte a algún sitio. Y se agarran al consumismo, se agarran al mundo de Bambi, te agarras a lo que puedes. Y entonces cuando a esa sociedad le faltan esos valores, y eso es lo que pasa, cuando una sociedad, vamos a ver, si tú estás hablando conmigo, yo te acabo de conocer ahora, te conocía en la televisión. Si tú sabes que mis costumbres es arrancarte la cabeza sin ningún tipo de remordimiento, porque no piensas como yo, tú no estarás hablando conmigo normalmente. Bueno, pues es lo que pasa en esta sociedad. Cuando una sociedad, un Estado, se basa en que tú tienes la libertad de matar a un ser humano en el vientre de una niña menor de edad, pero no puedes saltarte un semáforo, ahí empieza el lío, por decirlo de una manera muy bestia. Entonces, cuando no hay unos valores esenciales, apaga y vámonos. O sea, no puedes razonar. Perdóname, o el lío, voy a puntualizar el que ha puntualizado. No cambiemos de tema. No, Venga, no, no, puntualiza. el lío está cuando se dice que la culpa del demonio en España la tienen los pobres sacerdotes por habernos traído a España. Que lo que tenía que haber hecho el gobierno español es dejarnos morir en África. ¿Sabes qué Eso sí pasa? que me parece inmoral. Que las sociedades infantiles suelen ser muy Claro, cobardes. es que eso me parece muy inmoral. Venga. Yo antes planteaba al inicio del programa el tema del sistema, porque hay tanta corrupción en España que yo creo que el sistema que tenemos da pie a que la corrupción en la política sea la que es. Es que si no, no encuentro otra explicación. Y el asunto de las tarjetas de Caja Madrid es una explicación, donde están involucrados del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, sindicatos y empresarios. Todos, creo que de 58 menos 3, todos utilizaron de una manera realmente vergonzosa las tarjetas. Sí, se iban de putas con las tarjetas. Incluso O dueños de compraban restaurantes ropa las utilizaban en sus propios claro, restaurantes. claro. Dueños Bueno, de de momento restaurantes se conocen las copas en utilizaban Esnovísimo. en sus propios restaurantes. Entonces, toda esta corrupción generalizada en el mundo de la política, yo creo que está propiciada, entre otras cosas, por el sistema en donde lo político controla absolutamente todo. Controla los partidos políticos, las instituciones, las comunidades, los municipios, las asociaciones, los ayuntamientos, las casas de cultura de los pueblos, porque todo está financiado con dinero público. Ahora acabamos de aprobar 150 millones de euros para los partidos políticos. 150 millones de euros en subvención. Oiga, búsquese usted su financiación. ¿Pero cómo que 150 millones de euros? Planteamiento. Por favor, vuestra opinión. Javier, tarjetas B Bueno, y el sistema. yo, ¿El sistema influye
¿Las tarjetas B es una consecuencia del sistema que tenemos? ¿Con otro sistema diferente hubiéramos tenido tarjetas B? Yo vuelvo al origen del problema. Para mí el origen del problema es el sistema autonómico que nos hemos dado y esta existencia de estas cajas de ahorros dependiente de los políticos autonómicos o de los... Por tanto, sistema. Por lo tanto, sistema. Pero aquí hay todavía un problema mayor. La izquierda nos ha estado vendiendo que había que nacionalizar la banca. No sé si os acordáis ese mensaje. Bien, la banca ya estaba nacionalizada de forma en las cajas de ahorro, porque eran esos políticos. Para esto querían nacionalizar la banca, para quedarse con el dinero de cajas que estaban ordenadas, pero sí había cuentas opacas donde ellos sí cargaban sus gastos. Y luego hay otra cosa también muy infantil. A un tío le das una tarjeta de crédito, claro, si a ti te la dan seguramente te la quedes, pero ¿cuál era la finalidad de esa tarjeta? ¿Gastos de representación? Pues claro... Es que hay gastos de representación. Oye, tengo que hacer un viaje. Ese es el tema, me ¿no? pago mi viaje con mi tarjeta. Sí, pero y a lo mejor tengo una comida de trabajo y la pago con mi tarjeta. Y otra cosa es irse a Carrefour. He trabajado en varias empresas multinacionales y tú hacías tu hoja de gastos donde justificabas, apuntabas tus tickets ahí, decías de qué había sido y luego te los liquidaban o no, o incluso con la tarjeta del trabajo, pero tú tenías que justificar en qué se te había ido eso. Y así funcionaba en Caja Madrid durante la época de Jaime III, quien lo cambia, porque había tarjetas, lo que pasa es que estaban topadas a 600 euros para los directivos y había que justificar todo gasto. Normal. Esto quien lo cambia es Blesa. ¿Por qué? Porque Blesa llega como llega a Caja Madrid, llega por un acuerdo secreto que se firma en septiembre del año 96, ¿con quién, señores? Con Izquierda Unida y Comisiones Obreras. Es que Moral Santín es quien coloca, que por cierto era a la izquierda de Izquierda Unida. Modena, la banca no está arruinada y las cajas sí. En la banca están los profesionales de las empresas y en las cajas están los políticos nombrados. Pues esto hace todavía más sinvergüenza estos de la casta, claro. Bueno, yo creo que es pero Santiago. Yo os quería contar cómo funcionaba el tema de las tarjetas, porque, bueno, pues se llega a un acuerdo. En el año 2000 se suma a este acuerdo el Partido Socialista y la UGT. En el año 2003 se hace público este acuerdo secretísimo, porque Blesa era el cajero de todos, de todo el sistema, de todos los partidos y de todos los sindicatos y de la patronal. ¿Y por qué se hace público? Durante el tamallazo. ¿Recordáis el tamallazo? Cuando desde se acusaba al PSOE de querer pactar como fuera con Izquierda Unida, el PSOE filtra este acuerdo secreto para demostrar que había acuerdos entre el Partido Popular e Izquierda Unida. Las tarjetas eran las tarjetas que se daban a los directivos y con los que Blesa compraba a quienes quería tener más cercano a él, y por eso además los importes y el límite de gasto de la tarjeta diferían mucho entre unas personas u otras, desde Moral Santín, que se podía fundir 350.000 euros sacándolos del cajero, a otras personas que no han gastado nada o que incluso las ha habido, porque hay que decirlo, que gastaban muchos menos dinero, 200 euros al mes en gastos de representación, y que ahora se están viendo involucradas en todo esto. Pero ellos, cuando les daban la tarjeta, yo he hablado con varias de estas personas, ¿qué les decían? Porque ellos decían, hay que justificar el gasto. No, 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 todo lo que tú quieras, gasta razonable. ¿Sabéis a dónde iba el dinero que gastaban estos pipiolos? A pérdidas. A la cuenta de quebrantos de Caja Madrid, a donde Como van si las alguien no hubiera tarjetas pagado. robadas. Claro. Yo creo que aquí la responsabilidad está en quien entregaba las tarjetas, fundamentalmente, porque creo que además va a ser difícil establecer responsabilidad penal posiblemente. Eso ya es más complicado. Nos ha anunciado que va... Bueno, en primer lugar, sí, vamos a poner una querella, ahora explicaré las razones de la misma y los artículos del Código Penal que entendemos que han sido vulnerados. Pero, en primer lugar, yo quiero decir que esto es el chocolate del loro. Los 15 millones de euros de las tarjetas no son nada al lado de los miles de millones que ha habido que utilizar para salvar a las cajas. Las cajas eran unas instituciones importantísimas desde hace más de un siglo para todos los españoles, puestas en marcha en muchos casos en principio a través de familias que hicieron donaciones, después a través de los ahorros de muchos impositores y que habían servido, entre otras cosas, para suplir la labor social del Estado, para hacer una obra social importantísima, para reconstruir nuestro patrimonio histórico, nuestras catedrales. Y todo eso es lo que nos hemos cargado en España. Nos lo hemos cargado a partir del año 85, cuando se hace una ley a través de la cual desembarcan políticos y sindicalistas sin el más mínimo conocimiento de lo que es la gestión de una entidad de ahorros. Ese es el problema. Por lo tanto, esto que está pasando con las tarjetas es la punta del iceberg. Nosotros consideramos que se han cometido varios delitos. En primer lugar, el delito fiscal, porque es de carácter continuado y creemos que no prescribe, y además porque la cuantía que habría que achacar a las personas que han participado de la trama, que luego habría que distinguir bien quiénes son y quiénes no son, no es la de 120.000 euros, que es el necesario para que haya un delito fiscal, es la de los 15 millones de euros.
Yo creo que a cada uno de ellos, no evidentemente a los que han utilizado para gastos de representación institucional de manera prudente, pero a cada uno de ellos es imputable esa cantidad. No vale con devolver el dinero, porque esto es como si a un señor le pilla saltándose la ley y dice, bueno, devuelva usted o vuelva al carril, como le acaba de decir ahora mismo Mariano Rajoy y Artur Mas. Bueno, si baja del monte y vuelve a la ley, hablaremos con él. No, pero es que Pero ¿cómo? No, que se ha incumplido ya la ley. Entonces hay varios delitos. Nosotros creemos que existe el delito fiscal, creemos que además había una trama en la que no solo los organizadores, sino algunos de los participantes en el gasto tienen responsabilidad, y después está el delito de apropiación indebida o bien el delito societario de administración desleal. Uno cuando se lee lo que dice el Código Penal en esos delitos es que es muy claro, es muy coincidente con lo que ha pasado. Nosotros, desde luego, vamos a pedir responsabilidades y creemos que no basta con devolver el dinero, porque también esos delitos llevan aparejados unas multas. O sea, hay que devolver mucho más dinero. Los famosos intereses. Claro, y hay gente que probablemente tendrá que ir a prisión. La devolución es una confesión. Almudena, déjame decirte una cosa. Y yo, sin tener ni idea de esto, no lo sé, pero sí, desde fuera, opino lo siguiente. Vamos a ver. Si tú eres... primero, estoy contigo, Santiago, lo que has dicho es claro. Las cajas y montes de piedad que nacieron con fines sociales única y exclusivamente se pasaron gracias a la codicia, ya vemos claro, de unos para ganar más dinero a costa de otros, haciendo los bancos puros y duros, como ya existía. Entonces, convirtiéndolos en sociedades para ganar, que no está mal, pero que no eran lo que habían sido. Y luego se mezcla la política, donde da igual de qué partido, da igual de qué sindicato, todos a cobrar. Ya es un órgano de poder, ya es un instrumento muy... Pero eso es lo que decías tú, es el chocolate del loro. ¿Por qué? Porque está hablando de 15 millones, creo que es una pasada, que es una locura de dinero, pero que es que a empresas en España representativas les ha perdonado 5.000 millones de euros. Y a partidos 500 millones de euros. Porque es que ahora viene o sea, que eso es la el segunda verdadero parte. chocolate del loro. Claro, Lo que ahora digo yo, vamos a hablar de los créditos primero, 0,0, vamos a hablar si de... ellos por una ley, desde la casa del jefe del Estado hasta el último sindicato, tenían mesa, puesto y tarjeta, se conoce, en ese sitio, no sé, en principio deducimos... No solo eso, todos los asamblearios veían pues tenían una tarjeta. reducidas sus hipotecas. Es el caso de Pedro Sánchez, que se ha visto pillado en medio con una reducción de 60 euros al mes. Pero ojo que aún no han salido los créditos 0,0 que se daban a los amiguetes para financiar, por ejemplo, restaurantes en la Milla de Oro. Crédito 0,0 a fondo perdido. Esto es lo que falta ahora por Yo creo que estas conocerse, cosas y tal y como está la muchísimos sensibilidad casos en dentro de Madrid. España, que estamos todos muy Permitidme fastidiados una porque no cosa, tenemos un Telmo, duro un y es segundo. muy Hay difícil un sacarlo. libro que se presenta esta semana, pero, se ha presentado, que se llama Almudena, Blesa, el lobo de Caja Madrid, de deja- Javier Castro Villacañas y Luis Suárez Jordana, que te disecciona Sí, pero dejarme decir una cosa. Es muy fácil, cuando todo el mundo está caldeado, hacer leña del árbol caído. Yo creo que el sistema jurídico español, en el cual puede ser muy imperfecto, pero que tiene unas bases muy sólidas, la presunción de inocencia es, esencial, yo creo. Porque tú imagínate que hay una persona que se haya sentado ahí, estas son tus Bueno, yo te condiciones. aseguro que mis copas Yo en pre- el novísimo me las pago yo. Que Estos sí. escándalos. ¿Cómo quieres que te lo estoy- cuente? Que no, pero te quiero decir que, oye, vamos a ver, que Es ahí que lo hay hemos dos visto, cosas los que has dicho tú extractos. fundamentales. Si una entidad que está controlada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tiene que tener unos exhaustivos controles, Esa es la es capaz de hacer esta... segunda. Vamos a ver, Claro, la inmoralidad claro. que hay ahora, por eso triunfa esa cosa de la casta, la inmoralidad que haya, que tú estés trabajando, te muelan a impuestos, te muelan, no puedas contratar a nadie porque te muelen, no puedes hacer nada porque te muelen. Pero- Eso sí, puedes matar a un niño, pero lo demás no Telmo. puedes hacerlo, y tíos que hacen las leyes se lleven el dinero crudo fuera. Telmo. Entonces, eso es lo que rasga a todo el mundo y lo que no puede ser, Hay porque eso es lo que no es hacer un país, es hacer cuatro un... empresas auditoras en España, las cuatro grandes. Esas cuatro grandes están llenas de exaltos cargos y de exministros. Estas cuatro grandes se turnan todos los años las empresas grandes a las que deben auditar. No sé si me entiendes por dónde Había voy. una novela de Miura, los Pero es que extremos además, se tocan. pero además el tema es que la ley está hecha para que solo puedan auditar estas cuatro grandes empresas que además son extranjeras. No hay una sola empresa española auditora que pueda auditar a su vez a Pero las ya no es empresas eso, ¿dónde españolas. estaba el Banco de España? Bueno, claro, ¿Dónde ya, estaban pero los es que- reguladores? Porque hay que recordar que además Blesa Todo está envía hilado, un ¿eh? mensaje textual, un SMS textual, mientras hace la mayor colocación de la historia de preferentes, donde pone, y eso que hemos engañado a los clientes. Está textual. En esos correos electrónicos, por cierto, que el fiscal, la audiencia provincial, decía que había leído los 8.000 correos y que decían que eran personales, pues de ahí ha Vale, salido ¿y qué todo. hace el gobierno? Que te obliga a trabajar con un banco, por ejemplo. Claro. Es que te obligan. Sí, sí, te Yo no obligan, quiero tener dinero en un fundamentalmente. banco. Te obligan a trabajar en un banco. Te obligan a que la nómina te la den en Sí. no sé si es que está todo hilado.
para que no te escapes. Porque es el sistema. Señores, tenemos aquí a Santiago De Abascal. tener esclavos agradecidos. Oye, un saludo a Encima. Javier Casco Villacaña de aquí. Saludos a todo el mundo. Presentó esta semana el libro y es maravilloso. Luego hablamos libro, ¿eh? también de un libro, Buen será del amigo. programa. Tenemos aquí a Santiago Abascal y yo creo que es una oportunidad para hablar del recientemente celebrado Congreso de Vox, donde él ha salido, vamos a ir viendo mientras unas imágenes, unas fotografías del Congreso, donde él ha salido presidente de Vox. Si os parece, yo creo que es interesante aprovechar que es la primera vez que viene Santiago Abascal y bueno, y ver un poco, que nos cuente futuro de Vox, Santiago, qué ha pasado. Aquí tuvimos en su momento pues, a otros a gente de Vox, Alejo Vidal Quadras estuvo aquí con nosotros en este mismo ring. Y bueno, yo creo que es un momento, si os parece, Para que de nos analizar, explique que nos explique un poco, Javier, Su proyecto político. el proyecto ¿no? político y bueno, qué ha pasado, qué cambios ha habido y cuál es el futuro. Bueno, Vox es una alternativa política, que nosotros llamamos la alternativa de los valores, que nace en el mes de enero y que en su niñez ha tenido un sarampión, una varicela. Ha habido Que cosas no ébola, no ha sido un ébola. algo leve, como pasa con muchos partidos en sus inicios, y por suerte lo hemos superado. Es decir, ha habido pequeños enfrentamientos internos, pequeñas disputas ideológicas que han sido clarificadas en el último congreso, en el que el equipo que presentamos fue respaldado por el 91% de los participantes. Por lo tanto, nos sentimos fortalecidos en lo que consideramos que es una renovación del proyecto político de Vox, que se basa en los principios de su manifiesto fundacional, pero desarrollados, es decir, la defensa de la familia y de la vida, la defensa de la unidad nacional, la defensa de la libertad en un sentido amplio, no solo en el sentido económico, es decir, la libertad de los padres frente al Estado, la libertad de educación y la defensa de todos aquellos valores o de todas aquellas banderas que en definitiva han sido arrojadas al suelo y que nadie tiene el coraje de defender. Nosotros pensamos que si hay algo que es urgente hacer en estos momentos es volver a los principios, es decir, volver a las cosas esenciales. Ahora hablamos de las tarjetas de Bankia, ¿no? De la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pues quitando una palabra, igual podríamos hacer una Comisión Nacional que estuviera mejor, y si se me permite la broma, la Comisión Nacional de los Valores. Porque lo que ha fallado no son solo los controles, las auditorías, lo que ha fallado es lo esencial. Es decir, han fallado los valores, los principios. ¿Por qué? Porque esa gente que se corrompía, decía, bueno, sacaba dinero del cajero la primera vez, no pasaba nada, pagaban algo, nadie les decía nada, preguntaban, esperaban, y se iban dando cuenta de que no había consecuencias. Entonces ellos mismos se iban corrompiendo, se iban degradando. Entonces el problema es de fondo en España, por lo tanto nosotros queremos hacer una oferta política en la derecha, una oferta política clara, que dé representación a millones de españoles que se sienten políticamente huérfanos. Después de esta varicela que pasasteis, ¿no? Parece que has usado ese término, ¿cuál sería la clave? Es decir, ¿qué personas han entrado y cuáles han podido salir? Es decir, nosotros, aquí hablamos siempre claro, nosotros estuvimos en un debate en ICADE, donde una persona que yo creo que ya no estaba, González Quirós, Yo estuve en ese tú debate, estuviste, que bodas donde- en la tía Juana, ya sabes. Sí, efectivamente, Sí. donde tú estuviste también, en donde González Quirós, uno de vuestros representantes, pues sinceramente dijo unas cosas sobre la cuestión del aborto que nos dejó a todos un poco perplejos. Bueno, ¿no? defendió, yo creo, la ley del 85, es el resumen de lo que Sí, sucedió allí. manifestó una posición personal que, Sí, exacto, que fue hizo, personal. hizo daño políticamente a Vox y que se alejaba de las posiciones mayoritarias de los afiliados de Vox. Nosotros hemos ganado internamente con una candidatura que era inequívoca en estos planteamientos, que defendía la vida humana desde su concepción hasta su extinción natural y que en definitiva decía que el aborto no es un derecho y que el Estado lo que tiene es la obligación de tener como objetivo el aborto cero, es decir, de hacer todo lo posible para que la vida llegue a buen puerto, con información, con asistencia, con alternativas y con dinero público. Si nosotros creemos que el dinero público está para gastarlo no en las autonomías, no en los prostíbulos de algunos a través de las tarjetas, está para gastarse de verdad ayudando a los que lo necesitan, para dotar la ley de dependencia, para ayudar a las personas con dificultades. Si una familia va a tener un niño especial con dificultades, hay que explicarle que además desde un punto de vista económico va a tener un chollo, es decir, que va a ser muy dura su vida, que va a tener que estar entregado a un hijo con dificultades, pero que el Estado no se va a desentender, que el Estado va a ayudar siempre, hasta el final, a esa familia para poder hacerse cargo de ese niño.
Pero nosotros entendemos que solo hay esa posibilidad, un mensaje de información, de asistencias y de alternativas para evitar un drama como yo es el de la creo que muerte. esto ya es una matización respecto al manifiesto fundacional y a lo que vosotros llamabais vieja y nueva política, ¿no? Que se ha Desarrollo. estado, sí, el desarrollo del manifiesto, ¿no? Y hay un cambio de lo que decía Quirós a lo que acabas de manifestar tú. ¿En qué más cosas va a haber un desarrollo, como lo has llamado, o una diferencia entre la vieja y la nueva política que se hace con el control de Vox en la última asamblea? Probablemente es una cuestión de estilos. Es decir, nosotros no nos sentimos ligados a la transición. Nosotros nos sentimos ligados a España. En España se han hecho muchas cosas que están bien y otras que están mal. La transición fue un intento bien intencionado, pero en gran medida tuvo éxito entonces, pero en gran medida fallido, que se ha ido degradando. Nosotros creemos que no tenemos que tener dogmas, ni siquiera en la defensa de la Constitución. ¿Vais a Nosotros atreveros somos- a proponer un proceso constituyente? Bueno, nosotros lo que sí apostamos es por una profunda reforma constitucional y no nos importa hablar de un proceso constituyente. Nosotros estamos a favor, en primer lugar, de que la soberanía nacional resida en el pueblo español. Hoy la soberanía nacional reside en las comunidades y en los partidos políticos. Es decir, hay una partidocracia, no una democracia. Y cuando no hay una democracia, quienes mandan son los partidos, que tienen un poder extraordinario. Por lo tanto, esa es nuestra posición. Nuestra posición es la de hablar con claridad en todos los temas. Por eso digo que tiene que ver también con los estilos. Nosotros queremos que se nos entienda. Del mismo modo que en la izquierda, esa izquierda que habla de la casta, pero que quiere hacer la nomenclatura comunista, pero hablan claro, salen en la televisión y la gente les entiende, dan las soluciones equivocadas, señalan a los culpables de la ruina, es verdad, y en parte aciertan en el diagnóstico, hierran completamente en las soluciones, que son las soluciones ensayadas en la Unión Soviética, en Cuba, en Venezuela, que han traído la ruina y la miseria y la falta de libertad. Te voy a tomar la palabra, vamos a hablar claro, economía de mercado o economía de mercado pero. Economía de mercado, pero eso no significa que el Estado no tenga que ayudar a las personas con dificultades. O sea, pero. Eso no es un pero, es que la asistencia a las personas con dificultades no tiene que ver con la economía de mercado. Y la economía de mercado tiene controles, pero eso es algo que iremos desarrollando. Nosotros creemos, por ejemplo, que los impuestos son absolutamente confiscatorios, que, por ejemplo, que es indecente que los autónomos tengan que estar pagando las cuotas que pagan. ¿Y el IRPF? El IRPF entendemos que tendría que tener probablemente un tipo único, bajo. Un tipo único bajo que permitiese a quienes arriesgan, a quienes apuestan, ganar dinero y que evitase pagar el IRPF a las personas que tienen sueldos bajos. Subvenciones Eso- a partidos, sindicatos. Nosotros estamos en contra de las subvenciones a partidos políticos y sindicatos. Acabo de leer precisamente ayer que Núñez Feijóo quiere prohibir las donaciones a partidos políticos y que sea todo vía subvención pública, claro, para mantener a los establecidos e impedir el concurso de los nuevos. Es decir, para blindar el sistema, para blindar a la casta. ¿Proyecto de regeneración ético? Bueno, eso- Digo, de corrupción Eso específico. nosotros es básico. Imputados, Hay que todas ver- estas cosas. Hay que ver cómo Sí, lo pero contadlo desarrollamos. porque nunca lo contáis, no, venga. pero hay que ver cómo lo desarrollamos. Nosotros ahí no queremos hacer demagogia, porque en un país en el que la justicia está en tela de juicio y todos los poderes están controlados, una imputación es una cosa muy seria, porque no sabes quién te está imputando, si el poder judicial o el poder político. Por lo tanto, yo creo que la presunción de inocencia es muy importante. Obviamente, El si electoral todas las es Con la banderas... municipal, vida, Santiago. con el prestigio, con la fama y con el honor de una persona que es imputada injustamente, se le puede hacer ser apartado de su trayectoria profesional, política, incluso de su familia, ser dañado ante su vecindario, y luego resulta que es inocente. Bueno, lo que es Entonces, obvio es que imputado no es condenado. Puedo Claro, seguir yo- preguntando como usted. Venga, Hay sí. que aprovechar que habla, claro. Estamos ¿Cheque a- bueno, escolar sí esto o es no? una Esto me conversación de preocupa a mí tercer grado, pero ahora voy muchísimo. con Telmo. Nosotros estamos Eso a favor quiero. del cheque escolar y de la libertad de educación de los padres. Homeschooling, No lo hemos planteado, pero no lo vemos Ah, con recelo. Yo pertenezco a una asociación de defensa de la libertad de enseñanza y el cheque escolar, y eso daría para otro debate. sí, sí, eso es Porque fundamental, so- además, la educación. Antes de seguir con el tercer grado... No, solo- perdona, solo- es que solo- sigue, sigue. Oye, tú me has dado vía libre. Se nos ha dado El ya próximo libre. día apagamos las luces, lo ponemos a un negro para el tercer grado, con una lucecita aquí enfocando Ya sobre... sabéis que Oye, pero cuando- está cuando contando lo un- que nunca le Cuando preguntan. un invitado Y viene ahora por lo- primera vez al ring, Se juega- es machacado. Vamos a darle... Pero vamos a darle además, ¿sabes solo- lo que hacen? Me vamos traen a mí pasarle con pinta de niña buena y Si soy la que necesitas toques machaca. para- Pues si lo necesitas, como estás Yo, aquí... Santiago, Venga, en una adelante, primera, Javier. en una primera etapa de Vox, yo creo que se metió mucho la pata cuando se hablaba de si votaste a Aznar, nos tienes que votar a nosotros, o si votaste a Esperanza. ¿Por qué digo esto?
Porque precisamente es José María Aznar el que renuncia al centro reformista, al centro derecha y se anuncia como un partido centro reformista, ¿no? Que ese es uno de las, ¿cómo diría yo?, de los abandonos ideológicos. Tú has comentado que ideológicamente estáis en la derecha, una derecha social, entiendo. No, es verdad que el Partido Popular en sus ponencias políticas trataba de aunar a liberales, conservadores y democristianos y luego a eso le llamaba centro reformista, que es algo que no tiene sentido. Eso es algo que... Claro, entonces nosotros estamos en la derecha. Pero precisamente, perdóname, era Aznar el elemento más amado cuando... Porque es el No, pero porque hay que distinguir la retórica de las acciones políticas y Aznar tuvo importantes y grandes aciertos. Pero el error que se puede achacar a Vox, por ejemplo, con esa campaña concreta que se hizo durante las elecciones Si europeas, votaste a José María... y que generó un debate interno y generó Cierta bronca, tensión, cierta tensión interna, era otro. Es decir, Vox no nacía del Partido Popular. Es verdad que algunas personas procedíamos del Partido Popular, pero hay otras muchas que no venían del Partido Popular, que venían de otras opciones políticas o que venían de su casa. Gente que jamás se había acercado a un partido político y que recuperaron la esperanza al ver el surgimiento de Vox. Y claro, cuando se lanzan mensajes así, pues empiezas a... Mensajes contradictorios, por ejemplo, a propio de frustrar, si votaste a Esperanza, vota a Vox, pero si Esperanza sigue siendo secretaria Es general que de esa es Vox. la Sí. pregunta, dejarme un tercer Venga, grado un más. tercer grado de si almudena que me votaste interesa a mucho la José intervención en este María, asunto de a Telmo. Jaime y a Esperanza, vota Alejo. ¿Qué pasa si Esperanza Aguirre es la candidata al Ayuntamiento de Madrid? ¿Os quedáis sin discurso? No, en absoluto. Nosotros defendemos cosas que Esperanza Aguirre no se atreve a defender. Entre otras, el cierre completo de las autonomías. Estamos en contra del modelo autonómico. Eso no significa que estemos a favor de un Estado centralista, estamos a favor de un Estado unitario, de base provincial, políticamente centralizado, lo que no Sí, tenga sí, que pero ver bájame a Madrid 17 capital. gobiernos. No, estamos ¿Concurrís contra Esperanza Aguirre si es candidata al Ayuntamiento de Madrid? Nosotros hacemos nuestras listas y tomamos nuestras decisiones independientemente de quiénes sean los otros candidatos. Y si concurre Esperanza Aguirre, en algunos planteamientos, pues estaremos representando a Esperanza Aguirre mejor que ella misma. ¿Por qué? Porque Esperanza Aguirre dentro del Partido Popular es un discurso, pero nada más, porque de las palabras a los hechos va un trecho. Y lo que dice Esperanza Aguirre luego nunca se aplica en el Partido Popular. Digo, en aquellos puntos en los que podamos coincidir con Esperanza Aguirre, que en otros pues no coincidiremos, lógicamente. Con lo cual nosotros lo que defendamos vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y no llevamos a nuestros candidatos para utilizar su imagen, que es lo que el Partido Popular hace con Esperanza Aguirre. O sea, que vais a las municipales, además. Desde luego, nosotros vamos a por todas. Me interesa mucho la intervención de Telmo, desde ese toque, Telmo, que tú le das siempre a Aventurero. la sociedad y a la yo política. no sé de política. No, Entonces, pero no es ese verdad, toque- y no soy ese toque- político, no es por nada, no es por hacerme el guay, pero es que no es verdad, no lo sé, es como no soy médico, pues tampoco soy médico. Esa búsqueda de la concepción cristiana. Lo que sí tú soy le das a- español, eso sí lo tengo claro, soy Venga, español. me interesa mucho tu Y intervención. carlista, eso lo sé, y no soy liberal. Y entonces no sé, porque llevamos más de 200 años en la oposición, entonces estamos desentrenados en este sistema. Este sistema no nos gusta y lo llevamos diciendo pues desde 1800 y pico. Al contrario, estáis muy entrenados, porque de donde se sale fuerte, y tú lo sabes bien, que es aventurero, es de un desierto. Ah, no, claro. Y de donde se sale mal y torpe y tambaleante es de un banquete. Claro, Con lo claro. cual, estáis muy entrenados, yo entiendo. No, pero como español, mira, el otro día, y oyéndote hablar ahora, yo te vi en una televisión un día, cuando yo creo, vamos a ver, para mí esa carta del obispo de Alcalá de Henares ha sido clarividente, cosa que ya lo sabes, pero te lo tienen que recordar. Vamos a ver, vivimos en un sistema, cuando Pablo Iglesias habla de la casta, es que la gente se lo cree porque es verdad. Existe una casta, existe una partitocracia, existe un sistema que todos se tocan entre ellos porque todos se deben favores, eso lo sabemos, es humano. Y entonces ya ha abandonado a Dios, ha dejado a Dios en un cajón y entonces ya vale todo, ya da igual. Entonces, ¿quién gana? El que tiene más pasta, el que tiene más poder, el que puede hacer la pirula más gorda. Y es así. Entonces, al final os oigo hablar de política. Cuando yo me creía esas cosas, o te lo quieres creer a veces, que hay gente, porque la hay, gracias a Dios, gente decente, gente que apoya cosas que para el bien común, yo no pido que todo el mundo sea carlista, no lo quiero, pero sí que creo que tiene unos valores muy buenos, pero que hay gente que opina muy diferente a mí, que tiene unos valores estupendos. Pues lo que pretendíamos, yo creo que la mayoría de españoles, y cuando yo te voy a hablar, creo que era con Ana Rosa Quintana, y veías una partitocracia que iba al mismo sitio, o sea, tú no te quieres creer que el PSOE y el PP al final son iguales, pero es que al final hacen lo mismo. Decían el otro día que no hay nadie más conservador que Rajoy porque ha conservado todas las leyes de Zapatero. Entonces, al final ya no te crees los discursos ideológicos, no te crees nada, porque falla lo esencial. Entonces, cuando te oí hablar, dije, bueno, pues un tío que no le da vergüenza hablar de España, que le gustan nuestros valores, que le gustan las cosas buenas que tenemos, y todos decíamos que había que tener un punto de regeneración en esa derecha, porque claro, la derecha se cree que son gente, pues como hace Wyoming, se pone un tirante y se peina para atrás y ya...
la derecha en España no es eso. La derecha en España es gente sensata, gente normal, gente que quiere poder educar a sus hijos tal y como le han educado sus abuelos, poder vivir las tradiciones y poder vivir ese progreso lógico. Pero ser gente normal, gente decente, gente de orden, como pasaba antes. Entonces, esa es la derecha, que pueden ser carlistas, que pueden ser liberales, que hay muchos, que pueden ser no sé qué, pero bueno, que son gente normal, que se pone de acuerdo en las cosas normales. Bueno, pero esa derecha que yo creo que sí ansiaba un golpe de timón y una cosa, señores, vamos a ir de verdad por las cosas buenas, no nos dejemos, porque el mal menor al final siempre acaba en el mal horrible. Ay, no, esto déjalo, que no se vaya a enfadar fulanito. Eso es horrible porque así se empieza y se acaba fatal. Entonces, una dirección fuerte de mando. Entonces, cuando se lo hemos dijimos, hombre, a ver si va a ser algo, que era lo que todo el mundo decía, que el PP, que representa a mucha gente, no solo a los tecnócratas o liberales o gente que creen esas cosas que sabéis vosotros, pues era una... Luego, ¿qué pasa? Que este sistema real que existe te acaba, te aniquila si no le interesas para fastidiar a otro, como está pasando con Podemos. Pues no lo sé, al final pues seguiremos más tiempo la oposición, los carlistas, viendo... A mí lo que me da rabia es que lo que queda es rezar y ver que hay gente buena y que hay gente sensata. ¿Qué pasa? Que yo mi país no quiero que sea Venezuela, eso lo tengo muy claro. O sea, no es por Venezuela, que conozco haya gente fantástica, misioneros indígenas que han hecho conmigo expediciones, gente buenísima. Lo que pasa es que el sistema bolivariano tiene petróleo, lo vende y saca dinero. España no tiene petróleo. Tenemos una cultura y una maravilla, pero una maravilla que es una herencia y que somos ejemplo para toda Iberoamérica y para toda Europa. Todavía lo seguimos siguiendo, o sea, porque el Reino de España tiene peso político, nos guste o no, y a mí me encanta. Pero eso es lo que el sistema quiere acabar, quiere que seamos una república bolivariana, nada más. Hay un problema aquí y no me has hecho ninguna pregunta. No, es que ¿qué le voy a preguntar a José? ¿Os vais a presentar? Yo, raíces pues, cristianas en Vox. Nosotros, ¿Se encuentran las raíces cristianas? precisamente nuestra candidatura defendía la defensa de las raíces cristianas asociadas a nuestra tradición secular. Bueno, hay un tema que no sé si Vox ha entrado en ello, el Partido Popular no y se equivoca, es la ley de la memoria histórica. La ley de la memoria histórica, si no es revocada inmediatamente, pone hasta en duda la propia monarquía de la que tú hablabas. Qué pena. Pone en duda la legitimidad de todo. No, es que ellos sabrán lo que hacen, pero es muy peligrosa la ley de la mentira histórica. En contra de esa ley, porque además es la ley del odio, del enfrentamiento entre hermanos. Lo peor que nos ha podido pasar es una guerra civil. Y tratar ahora de buscar culpabilidades como hace la izquierda es lo peor que se puede hacer. Yo he estado siempre en contra de esa ley. Cuando militaba en el Partido Popular también confiaban que el Partido Popular que la criticó fuese a derogarla y nunca lo hizo, pero como tantas otras cosas. Este gobierno solo ha venido para conservar las políticas de Zapatero y para llevar adelante la tercera legislatura de Zapatero. Veo que no te llevas muy bien con los actuales dirigentes del Partido Popular. No, la cuestión personal, al margen de Mariano Rajoy, que lógicamente es el presidente y no desciende a hablar con los que estamos tan abajo, pero la relación personal es cordial. Yo no he roto las relaciones personales. Pues una cosa no quita la otra. Y he sido capaz de conservarla en gran medida. Otra cosa son los enemigos, con los que yo no me hablo, los separatistas. Una pregunta. Venga, pregunta. Atención. ¿Tú crees verdaderamente que es la opción de esa derecha o de esa gente que no quiere un socialismo o un, no sé, bolivarismo? ¿Tú crees que eso va a representar esos valores de los que hablas? Lo creo firmemente. ¿Cómo vais a conjugar la tradición liberal con la tradición conservadora que cohabita en Vox como cohabitaba en su día en el Partido Popular? ¿Vais a acabar pidiendo a los liberales que se vayan de Vox como ha hecho Mariano Rajoy? Es una cuestión filosófica compleja, pero también tiene concreciones políticas. Es decir, si el liberalismo consiste en que la gente pueda desarrollarse, pueda educar a sus hijos, pueda hacer negocios sin ser esquilmado por el Estado, que además despilfarra ese dinero que previamente ha quitado a los ciudadanos. Es decir, si eso es el liberalismo, lo es. No hay ninguna duda. Ahora bien, si el liberalismo para algunos es terminar con una vida en el vientre materno, no, eso no es en defensa de la libertad de la mujer, eso, lógicamente. Yo creo que... Vuelvo a repetir que os leáis la carta del obispo de Alcalá de Henares, que y la de Munilla también. Son muy pero lo cierto es que ese liberalismo y ese conservadurismo yo creo que ya habían conseguido ligarse en España. Lo que pasa que en su expresión política han cometido muchos fallos. Bueno, creo que ha sido muy interesante la tertulia,
El tercer grado al que ha sido sometido Santiago Abascal. Pero yo que solo quiero decir una cosa, que desgraciadamente este sistema no va a dejar absolutamente ningún tipo de libertad, porque este sistema que tanto presume de la libertad es totalmente antilibertad. Entonces, lo único que va a ser siempre lo mismo. A mí, como español, me da rabia, porque veo que un país que merece mucho la pena con la tradición y la historia que tenemos, se va a ir políticamente hablando al garete. A mí me da pena porque soy español y me gusta este sitio y presumo de ello y vas a los sitios y soy español. Y tú además, Telmo, como comentaba antes Almudena, pues por ejemplo las últimas europeas diste un paso adelante. Tuve la suerte de que me llamaron de Impulso Social, que era una coalición entre Comunión Tradicionalista, Familia y Vida y Alternativa Española. La política, decían en mi casa, y siempre lo dicen para el que vive de ella, nunca hemos sido políticos. ¿Qué pasa? Yo he tenido la gran suerte de que mi padre era muy amigo de Amadeo Marco, cuando hablabais de gente digna, de gente correcta, de gente honesta, que fue durante muchos años presidente de la Diputación de Navarra, la Diputación Foral de Navarra, del antiguo reino, y fue gente de casa fuerte, como dicen allá, de la marino mercante, había viajado por todo el mundo, no necesitaba que nadie le diese dinero y salió mucho más pobre después de 40 años de lo que había sido. Era un tío honesto y lo que tiene que ser un... Y manejaban la Diputación de Navarra entre 20 personas. Sí, sí, no con un gobierno gigantesco, con un parlamento... De verdad, ¿eh? Y Amadeo Marco era un ejemplo, se iba a la Oliva, era soltero, no tenía niños, esa lo podía postura hacer. estaba mucho más cercana del ciudadano que la actual. Por supuesto que sí. Queda un minuto. Liberalismo, pensamiento cristiano y bien común. Pedazo de libro, Almudena, cuéntanos. Sí, del Centro Diego de Covarrubias, se presentó hace poco. Es un resumen de los ensayos que se presentaron al premio que ganó el catedrático de Filosofía del Derecho Curro Contreras, que aquí presenta un ensayo estupendo sobre la compatibilidad entre el liberalismo y el cristianismo, que muchas veces se pone en duda tanto desde el sector liberal como desde el liberalismo es pensamiento pecado. cristiano. Exacto, pues te voy a regalar el libro porque es que combate precisamente esa idea que tenéis los carlistas, a los que os menciona, por cierto. Liberalismo, pensamiento cristiano y bien común. Y luego también está Rayo, ya sabéis, el presidente del Instituto Juan de Mariana, que también nos explica cosas sobre el liberalismo y el bien común. Y cómo Felber nos vende un bien común que han hecho suyo, por cierto, los de Podemos. Felber también se organizaba en círculos, y cómo es la liquidación no solo de la economía de mercado, sino de la socialdemocracia y de cualquier sistema que no sea totalitario. Me parece interesantísimo. Pues nuestro libro en Amazon. En Amazon. Bueno, pues tenemos que irnos. Hablabas de Podemos, hay un tuit por ahí de alguien de Podemos muy revolucionario, que queda muy bien, y resulta que es Adolf Hitler, y no lo sabía que era Adolf Hitler, y se ha montado una por ahí en las redes. La incultura es el libro. Telmo, Almudena, Santiago, muchísimas gracias por venir. Javier, ¿cómo acabamos? Ya sabes lo que le dijo John Rambo a su colega, la pregunta de cómo vivía Johnny. Johnny le dijo, día a día, vivan día a día y no se crean todo lo que escuchen por ahí. Es posible que sea mentira. Hasta la próxima semana. Adiós.